¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Omar Gómez Lomelí, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, y a continuación voy a presentar un tema correspondiente a la materia de Estadística Inferencial 2, unidad 3, llamada Análisis de Varianza en el método de regularización, impartida por el maestro ingeniero Juan José Morales Ibarra. En esta unidad 3, Análisis de Varianza, vamos a abarcar dos subtemas: 12.2 análisis de un factor, 12.3 análisis de dos factores. Vemos el subtema 12.2 análisis de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza, por sus siglas ANOVA, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. De acuerdo a la gráfica y en relación D, nos dice que la distribución F no es simétrica. Aquí lo pueden ver, que no es simétrica si ponemos una línea aquí en medio para partirla en dos. Y los valores de F no pueden ser negativos. Si se fija, llegan hasta 0. De 0 hacia la izquierda en valores, hacia la derecha en valor positivo. Aquí nos dice únicamente valores no negativos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba de hipótesis de que 3 o más medias poblaciones son iguales. Entonces nos dice que el método del análisis de varianza, que es lo que estamos hablando, análisis de varianza, que se utiliza para someter a prueba, se somete a prueba las hipótesis de que 3 mínimo o más medias poblacionales son iguales. Entonces la hipótesis 0 o hipótesis nula nos dice que las tres medias son iguales. La hipótesis alterna nos dice que las tres medias son diferentes. Entonces las tres medias están relacionadas, o en hipótesis 0 o nula o hipótesis alterna nos dicen que las tres hipótesis son diferentes. Media 1 diferente de media 2, diferente de media 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos, o sea que si el valor de P es 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, si el valor de P es menos de 0.05, vamos a rechazar que son iguales, que las medias tienen una igualdad, por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis alterna de que son diferentes. Y si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Eso es lo que acabamos de decir. Si P es menor como 0.05 o menos, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y cuando al revés, cuando un valor P es grande, como un mayor a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de igualdad media. O en otras palabras, si es mayor a 0.05, decimos que son iguales. Okay. Vamos al siguiente. El análisis de varianza ANOVA, por su sigla, es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales.
como lo habíamos mencionado en la otra diapositiva anteriormente. Método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o un factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 1. Número 2. Requisito para análisis de varianza. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ok. Ahora veamos el primer ejercicio donde vamos a aplicar el análisis de un factor con la teoría que acabamos de ver hace un momento. Vamos. Dice, este ejercicio es el número 10 de la página 640-641, apoyados del libro de estadística de Mario F. Triola, 11ª edición. Dice, en los ejercicios 5 y 6 utiliza el análisis de varianza para la prueba indicada. Dice, número 10, ejercicio número 10, cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B, ¿okay? Se refiere en el libro que te vas a ir al apéndice, hasta el último, al apéndice B 13, que son estos aquí, 13, medición del apéndice B. Se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador, vamos a ver, ok, generador, su casa y de un, aquí se listan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor. Es la columna 1, casa, un generador, columna 2, y columna 3 dice de un alimentador de electricidad interrumpida, APC modelo CS3500, columna no 3, dispositivo. Dice, conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. Entonces son 3 aparatos diferentes que están suministrando luz a la casa. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad. Vamos a ver. Entonces para eso vamos a abrir Minitab. Aquí yo de antemano ya tengo los valores insertados del libro de Mario F. Triola. Estas 3 columnas con 40 valores ya los inserté en forma vertical con su respectiva categoría. Y a continuación primero vamos a ver o confirmar que estas 3 filas de valores tienen una igualdad en la varianza.
para eso, antes de brincarnos, vamos a poner a estadística, y luego vamos a poner a Nova, y luego vamos a poner en lo que es test for equal en inglés, que viene siendo prueba de igualdad de varianzas aquí. Aquí vienen dos opciones, los datos de respuesta están en una columna para todos o los datos de respuesta están en columnas separadas para cada nivel de factor. Esa la vamos a escoger y se van a activar las tres columnas, las vamos a escoger al mismo tiempo. El nivel de confianza nos dice el ejercicio que es de 0.05, que equivale a 95% de nivel de confianza, o sea 1 menos 0.05 que nos dice el ejercicio, son el 0.95 aquí. En gráficas vamos a dejarlo así y no vamos a mover nada de lo que tenemos aquí. Okay, vamos a dar a aceptar. Y nos dice que la desviación estándar, todas las varianzas, bueno, nos dice que el método, prueba de igualdad de varianzas, estamos probando la igualdad de varianzas, qué tan iguales son las varianzas. Hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales, hipótesis alterna que por lo menos una varianza es diferente, y nivel de significancia estamos usando el 0.05, ok. Entonces nos dice intervalos de confianza de Bonferroni, que es el método que se utilizó, de 95% para desviación estándar. La muestra de cada columna son 40 valores con una desviación estándar de 0.24 en una, 0.28 y 0.30. Están un poco similares, con lo que es un nivel de confianza de 98.33. Este es el índice de confianza de 0.20 a 0.30, 0.22 a 0.39 y 0.23 a 0.42. Si se fijan, el valor de P nos dice que es 0.275, por el método de Leven está en 0.938, que es mucho más de 0.05. Por lo tanto, al ser mayor de 0.05, como lo vimos aquí en la teoría, como no es un valor bajo, sino un valor grande, podemos aceptar la hipótesis nula, donde podemos confirmar que son iguales las tres. ¿Okay? Si P fuera un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la alterna, pero al ser mayor tenemos que decir que son iguales. No rechace la hipótesis nula, o sea, la aceptamos la hipótesis nula que dicen que son iguales. Y aquí tenemos en manera gráfica prueba de la habilidad de varianza de generador, comparación de desviación estándar 0.05. Y si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar son significativamente diferentes. ¿Se fijan? Son diferentes. Ya por último, teniendo vamos a ir a hacer la última prueba, que es estadísticas Nova, y nos vamos ahí donde dice un solo factor. Vamos a escoger la que dice los datos de respuesta en una columna por separada, igual que la anterior, aceptando las tres columnas diferentes, para después irnos a opciones. Se queda igual como está, 95% de nivel de confianza. Si vamos a ver procedimientos de comparación, vamos a seleccionar los diferentes métodos de comparación. El más usual, el más conocido es el Turkey. Aquí también vamos a seleccionar 3 en 1. Aquí no vamos a seleccionar nada. Le vamos a dar a aceptar. Y nos van a dar los diferentes métodos de gráficas que seleccionamos.
Nos dice que el método que estamos utilizando es el de hipótesis nula cuando todas las medias son iguales, y el de hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales. Estamos utilizando un nivel de significancia de 0.05 y se propuso igualdad de varianzas por análisis. Información del problema, tenemos que son 3 niveles, 3 columnas. El análisis de la varianza y el resumen de modelo. Estos son resultados arrojados por lo que son los diferentes métodos. Las medias, cantidad, la media, la desviación estándar muy similares, los índices de confianza al 95%, los 3 diferentes tomas de electricidad y la comparación en parejas de Turkey. Veamos aquí, nos dice Turkey una confianza al 95%. También lo mismo que vimos hace rato, nos resumen la media, en la agrupación que están, pruebas simultáneas de Turkey en las diferentes medias y índice de confianza al 95%, el valor de T y el valor ajustado de P. Se fijan aquí en el generador, en el de casa, dispositivo, y en los últimos dos nos está dando un valor menor a 0.05, y gráficamente nos dice el método de Turkey, dice: si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí está 0, si se fijan el índice de confianza del 95% es de 0.80 más 1, que se cae aquí. Este es de menos 2, menos 0.22 a 0.07, y el otro es de menos 1 a menos 0.9. Entonces, si un intervalo no contiene 0, tenemos dos que no contienen 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. ¿Ok? Entonces las medias son diferentes entre ellas. Aquí el método Fisher también nos arroja los valores en datos primero y luego gráfico. Lo vamos a brincar al gráfico para hacer el valor, para interpretarlo más fácil visualmente y resumido, que donde también dice un intervalo no contiene 0, las medias significativas son diferentes. Y luego el método múltiple de Dunet, si un intervalo no contiene 0, la medida correspondiente es significativamente diferente de la medida de control. Ya vimos que una de ellas no está en 0. Y el método de HSU, intervalo tiene como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, ¿y cuál otro tenemos? Gráfica de la casa Bolt. Los residuos, son de los residuos. Pero ya viendo los diferentes métodos y enfocándonos en el primero, que es el de Turkey, ya tenemos aquí la respuesta. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. ¿Okay? Entonces el ejercicio nos dice: si un valor de P pequeño como 0.5 conduce... vamos aquí al ejercicio. Dice un nivel significativo para someter a la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. ¿Tienen la misma media o no? Aquí la respuesta es no, son significativamente diferentes. Debido a que dos de ellas, para empezar, no tienen un intervalo de confianza que pasa por 0. Entonces, son significativamente diferentes. La respuesta es: son significativamente diferentes. Vamos a poner las medias son significativamente diferentes. No se espera que se comporten igual. Okay. Nos brincamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 12.
Ejercicio 12. Dice, lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza niveles de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Veamos. Para eso, abrimos Minitab y vamos a insertar aquí los valores, bueno, ya los tengo insertados, los valores que nos da el ejercicio. En compactos están en manera horizontal, pero yo los tengo en manera vertical, ahí sí que hay que ponerlos. Los medianos igual y por último los grandes en manera vertical. Para resolver este ejercicio, primero haremos una prueba de estadísticas ANOVA y seleccionando, dice prueba de igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar la opción que dice los datos de respuesta están en una columna para cada nivel de factor. Vamos a escoger las tres columnas. Vamos a dejar 95% y como está todo lo demás. Y le vamos a dar aceptar. Aquí lo que queremos ver es si las desviaciones estándar son similares o no para poder proceder con el ejercicio. Si vemos hay un valor que sí se sale un poco o que sí está un poco disparejo, que es el de los grandes. Recordemos que todos tienen que tener más o menos la similitud entre ellas para que pueda proceder a realizarse el análisis de igualdad de varianzas. Y si lo pueden ver está un poco desviado o diferente a las otras dos. ¿Okay? Es posible que esto nos genere un resultado no confiable. Entonces, para irnos al resultado final o el verdadero, ya el análisis, vamos a hacer estadísticas ANOVA y un solo factor. Vamos a borrar los valores que teníamos anteriormente para escoger la opción que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a poner los tres valores de columnas. Vamos a dejar todo como está. Lo doy uno por uno para que lo vean y le damos a aceptar. Aquí nos dice ANOVA de un solo factor, compactos, medianos y grandes. Estamos haciendo el método donde nos dice que la hipótesis nula dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna dice que no todas las medias son iguales. Y vamos a usar un nivel de significancia de igual a 0.05 y que se está proponiendo la igualdad de varianzas para el análisis. Está analizando el factor de tres niveles, tres columnas, que es compactos, medianos y grandes. Y el análisis de la varianza, que es el resultado, nos dice que el valor de P es de 0.262. De acuerdo a la hipótesis, el valor de P nos está dando mayor que 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula que nos dice que las medias son iguales. ¿Qué es esto? Dice, con un valor P grande como 1 mayor, no rechace la hipótesis nula, o sea, acepte la hipótesis, o sea, en otras palabras, acepte la hipótesis nula. Ok, tenemos que en este análisis de varianza y que las medias tienen
Una desviación es la siguiente desviación estándar de cada uno de ellos. Siguiente media, la desviación estándar y el índice de confianza del 95% de este rango a este, de 3.26 a 654 y de 555 a 982. Si se fijan, este valor está un poco diferente a los otros dos, a lo que nos mostró en el primer análisis, que nos dice que está pues fuera de los rangos o de las muy alejado de las medias y de las versiones estándar que tienen los compactos medianos y grandes, ¿no? Aquí nos aparecen otros métodos, como hacer las comparaciones por el método de Turkey, comparaciones en parejas. Nos dice si un intervalo tiene 0, las medias comparables son significativamente diferentes, pero las tres tienen 0, si pueden ver. Por lo tanto, no son significativamente diferentes, sino son iguales. Aquí el método de Fisher también nos dice lo mismo. Las medidas que dependen son si no contiene 0, pero sí, las tres contienen 0. Por lo tanto, no son significativamente diferentes, sino iguales. El otro es el método Dunet, que también gráficamente nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias que dependen significativamente diferentes. Si fijan, están arrojando casi todas el mismo resultado, los diferentes métodos. Por lo tanto, la respuesta, debido a que es valor P, dice que aceptemos la hipótesis nula. Hay evidencia se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las medias son iguales. Dice, los datos dicen que los automóviles grandes son más seguros. Los autos grandes no son más seguros, son iguales a los compactos y a los medianos. Entonces, con esto damos respuesta a lo que es el ejercicio número 2 de análisis de un factor. Nos brincamos a lo que es el ejercicio número 14, igual, páginas 140-41, y nos dice utilice el análisis de varianza para la prueba indicada. Ejercicio 14 se llama emisiones de automóviles. Dice, a continuación se listan las cantidades medias de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos de 16 del apéndice B. Bueno, aquí ya no lo ponen, pero como saben, los datos están al final del libro. Entonces lo voy a mostrar en el apéndice. Aquí en el apéndice B, número 16. Aquí está, conjunto de datos automóviles. Nos dice que son los de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Son extraídos. Son extraídos de aquí. Entonces, de acuerdo a lo que dice el ejercicio. Dice, las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de CO2. Utiliza niveles de significancia 0.05 para someter a la prueba la afirmación. Vamos a afirmar que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta
la cantidad de emisiones de gas invernadero. Ok, vamos a ver si las medidas son iguales entre los tres. Para eso vamos a utilizar Minitab, donde ya tenemos los valores de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Si se fijan, tenemos menos muestras entre ellos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son diferentes cantidades de muestras de muestras medidas, por lo tanto pues puede ser de que afecte el resultado. Para eso primero vamos a hacer lo que es estadísticas y luego ANOVA y luego prueba de igualdad de varianzas. Vamos a borrar la que teníamos anteriormente para seleccionar las nuevas valores, y aquí nos dice, bueno, que están similares, están cercas. Los intervalos de confianza para las deviaciones estándar entre una y la otra. Deviaciones estándares .58, .77 y .73. Si se fijan, están un poco disparejas gráficamente. Puede que nos si los intervalos, dice, si los intervalos no se sobreponen, o sea, que caigan más o menos donde mismo, que no caigan donde mismo, son significativamente diferentes. Por ejemplo, esta está un poco diferente, estos dos son iguales y esta tiene igualdad con esta. Entonces, vamos a ver qué nos arroja el resultado final de estadísticas ANOVA y solo un factor. Como ya saben, vamos a seleccionar la opción que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar las tres columnas de valores de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Vamos a dejar todo como está, nivel de confianza. Vamos a seleccionar los diferentes métodos de comparación para buscar si las varianzas son iguales. El de Turkey, el de Fisher, el del Dune, del MSB, y las de abajo, las gráficas le ponemos 3 en 1 para que lo resuma, lo comprima el resultado. Los resultados se quedan igual, almacenamiento también se queda igual y le vamos a aceptar. Aquí dice, estamos usando el método. ¿Qué método estamos usando? Donde la hipótesis nula nos va a decir que todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, donde nos dice que no todas las medias son iguales. Y vamos a usar un nivel de significancia de 0.05. Tenemos tres factores a analizar, el de 4, el de 6 y el de 8. Y de acuerdo al análisis de la varianza, nos dice que tenemos un valor de P de 0.00. ¿Qué nos dice ese valor? Si bien recordamos la teoría, al tener un valor de 0, o sea menor de 0.05, conduce al rechazo de la hipótesis nula. Rechazamos esta y aceptamos la hipótesis alterna. Ok, vamos a poner de una vez. Se acepta la hipótesis alterna que las medias son ok, que las diferentes categorías, los diferentes automóviles, los automóviles emiten diferentes cantidades de gas de invernadero. Por lo tanto, el número de cilindros sí
afecta las emisiones. Al ser 0.05, pues la posición se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, donde nos dice que las medias poblacionales son iguales. Ok, para eso también vamos a seguir analizando aquí, donde nos dice que cantidad de muestras, la media, la desviación estándar, el índice de confianza son valores positivos en las tres. Y tenemos aquí lo que es el método de Turkey. Si fijan, todos están en lo que es un valor cercano en P igual a 0. Y nos dice que si un intervalo no contiene 0, o sea que no, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, si se fijan, estamos confirmando la respuesta que tuvimos aquí hace rato. Se acepta el peso de tren, los automóviles emiten diferentes cantidades de gas envenenado, por lo tanto el número de cilindros se afecta las emisiones. O sea, que no son iguales, entre ellas son diferentes. Por lo tanto, aquí gráficamente lo podemos ver, que no contienen 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Igual la comparación es en pareja por el método de Fisher. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí está 0. Las tres traen un nivel de confianza, un índice de confianza mayor que 0. Por lo tanto, son diferentes. Este es el método de Dunet. Significativamente diferente debido a que no contienen 0. El método de HCU. Si un intervalo tiene 0 como cota, eso significa los tres tienen 0 como cota, por lo tanto son significativamente diferentes. Y aquí gráficamente ya un muestreo de los residuos. Entonces, usando los diferentes métodos, podemos sustentar y confirmar que sí existe la información suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde las medias poblacionales entre las diferentes categorías son diferentes, por lo tanto no son relacionados unos con el otro bueno, no son iguales, y por lo tanto el valor de cada uno depende de acuerdo si son de 4 cilindros, de 6 o de 8. Por lo tanto, el número de cilindros sí afecta la cantidad de invernadero. Si el resultado hubiera sido mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se dicen que los tres, ya sea 4 cilindros, 6 cilindros o 8 cilindros, emiten lo mismo, por lo tanto sale lo mismo si usas un carro de 6, de 4 o de 8. Pero en este caso, eso sería al revés, ¿no? Pero nos dio un valor menor a 0. Con eso nos brincamos al siguiente subtema 12.3, análisis de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos del análisis de dos factores. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población normal. Para cada celda, los valores muestrales. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Punto número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores.
Número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Tiene el mismo número de valores muestrales. Vamos a ver un ejercicio que nos presenta el libro de María Fendriola, ejercicio número 14 en la página 651. Dice, utilice un programa de cómputo o una calculadora para obtener los resultados de análisis de varianza de dos factores. Dice el ejercicio número 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos de uno del apéndice B. Esto ya sabemos que se puede sacar del libro al final de las páginas. ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Respuesta. Tenemos esta tabla. Esta tabla es muy importante de que hay que saberla cómo acomodar en lo que es el Minitab o lo que vayamos a usar. En este caso, si se fijan, está acomodado por la columna de los niveles de valores de colesterol obtenidos. La siguiente que son los valores. Luego tenemos la categoría, analizar qué es el género. Tenemos dos, hombres y mujeres. Y tenemos el siguiente categoría que es la de la edad, que es de menos de 30, 30 a 50 y más de 50 para los hombres, y lo mismo para las mujeres, menos de 30, de 30 a 50 y de más de 50. Lo que hice es poner cada uno de esos valores. Primero los hombres, 265, 303, 252, 230, así en forma vertical. Luego su género de cada uno, que en este caso son primero todos los hombres, y luego cada uno se categoría de acuerdo a la edad. Una vez hecho esto, pasemos lo mismo para el de mujeres. ¿Ok? Ahora, para proceder a analizar con el método de análisis de varianza de dos factores, nos vamos a ir a Minitab para seleccionar ANOVA y luego vamos a seleccionar análisis de medias. Vamos a buscar la respuesta, que son los niveles determinados por el género de la edad, y como segundo factor, determinados por el género, hombre o mujer, y como primer factor, y segundo factor lo que es la edad. Aquí vamos a hacer la edad y vamos a dejar el nivel de significancia 0.05, al menos que nos diga otra cosa el ejercicio. No nos dice, por lo tanto se queda igual. Le damos a aceptar y vamos a interpretar lo que es esta gráfica de los factores de niveles. Dice efectos de la interacción. Tenemos aquí el género, que es el hombre, y la mujer y sus tres diferentes categorías, de 3 a 50, más de 50 y menos de 30. Igual 30, 50, más de 50 y menos de 30. ¿Okay? Y posteriormente tenemos aquí lo que es en cuanto a la media de los efectos principales por género. Se fijan, en el hombre anda en 3.90 y en la mujer anda en 260, y en este caso lo que es en la edad, de 30 a 50 tiene un valor de 271, y luego de más de 50 va subiendo, ¿no? En lo que son por género y de edad. Acuérdense que tenemos tres categorías de edad, por eso tenemos 3 puntos, y de género nomás tenemos a 2. Y aquí tenemos lo que son los valores del colesterol. En los hombres es más alto que en las mujeres, y en cuanto a edad, de 30 a 50 es más bajo, y en menos de 30 es mayor. Efectos principales para edad.
efectos principales para género. Y estos son relacionados entre sí, por edad y por género y por valores. De ahí nos vamos a estadísticas básicas, perdón, ANOVA, y después nos vamos a ir a lo que es un ANOVA balanceado. Perdón, vamos a estadísticas, ANOVA y gráfica de intervalos. Vamos a ir con grupos, los niveles, género y la edad. No vamos a moverle nada aquí a la escala, etiquetas tampoco, otros datos tampoco, múltiples gráficas tampoco y opciones de datos tampoco. Vamos a dar OK y aquí vemos lo que son las desviaciones estándar individuales que se utilizaron para calcular los intervalos. De 30 a 50 y luego menos de 30 en este caso de hombres y aquí el de mujeres. Si fijas en los menos de 30 hay un rango muy grande de 15 a 1187, menos de 30, y es por este valor que está aquí, 1252, que es posible que no lo apunté mal, ahí está bien. Es por eso que nos genera ese valor. El nivel de colesterol. De ahí nos vamos a ir a ANOVA balanceado. Vamos a escoger como respuesta niveles, género, edad, y luego vamos a ver qué es lo que nos da. Dice información del factor a niveles de género como edad. Vamos a ver por el momento ANOVA balanceado. Ok, esto es para tener otra referencia. Tenemos que son dos factores, la general y la edad. Tenemos hombres y mujeres, dos niveles, y en edad tenemos 3. Si nos vamos a un género, si nos vamos por género, tenemos un valor de P 0.169, por edad 0.48. Por lo tanto, estos valores de P son mayores a 0.05. Podemos decir que en cuanto a género no está relacionado. Género y edad. Por el género, aquí está. Como es mayor a 0.05, habíamos dicho, se rechaza. Perdón, habíamos visto que cuando es mayor a 0.05 no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto la aceptamos. Donde hay una igualdad. Entonces aceptamos la hipótesis nula y decimos que hay una igualdad. En cuanto hay una igualdad en lo que es una relación, en lo que es que nos dice el ejercicio, si se ven afectados por niveles de género, se ven afectados el nivel de colesterol por la edad, sí, también es mayor que 0.05, y se ven afectados el nivel de colesterol por interacción entre el género y la edad, también. Entonces podemos concluir aquí que sí se ven afectados
entre género y edad. También una interacción de género y edad. Así también como por género y edad individualmente. Le ponemos se rechaza, se acepta la hipótesis nula. O sea que sí hay una relación, una igualdad entre ellos, por tanto sí están relacionados. Y con eso concluimos lo que es la unidad número 3, análisis de varianza.